Segundo vídeo del tema 15 de instalaciones trifásicas. Nos habíamos quedado en las tensiones de línea y compuesta. Habíamos estudiado la intensidad de línea, ¿vale? Y ahora tensiones de línea o compuesta. Si seguimos en el mismo circuito, aquí, tensión de fase era la que había aquí en esta bobina. Y tensión de línea, si aplicamos aquí mallas a este circuito, tensión de línea es si yo pongo un voltímetro entre el 1 y el 2, aquí y pongo un voltímetro, esta es una línea, tensión entre 1 y 2. Hay otro voltímetro aquí, tensión 2 y 3, y puedo poner un voltímetro aquí con respecto a 1, tensión 1, 0 o tensión 2, 0, es decir, tensión de fase es si pongo un voltímetro en esta bobina, es decir, entre 1 y 0, tensión de fase sería si pongo un voltímetro entre 2 y 0, que sería U20, U10, U30. Pero si yo lo que quiero calcular es la tensión, si yo pongo un voltímetro aquí, me diría U12. Si yo pongo un voltímetro entre 1 y 3, U131. Y si yo pongo un voltímetro entre 2 y 3, U23. Estas son tensiones de línea, de fase aquí y tensiones aquí de línea. Bueno, estamos ahora con las tensiones de línea. Si yo pongo aquí el voltímetro entre 1 y 2, pues vemos aquí aplicando mallas que la tensión 10, esta, menos esta, aquí hay una malla. Esta tensión menos esta, da 0, es decir, o al revés. Voy sumando todas las tensiones, da 0. ¿Vale? Aquí en esta malla, esta tensión menos esta da 0. Y esta tensión menos esta da 0, ¿vale? Y se llama tensión 10, esta es tensión 20, que son las de fase, y esta es la de línea. Bueno, vectorialmente. Dice, ahora dibujamos. ¿Cómo quedaría? Este es cómo quedaría, porque hemos visto que igual que las intensidades estaban desfasadas a 120 grados y eran iguales, porque estamos estudiando en el circuito más sencillo, que es que todas las resistencias, los consumos sean iguales. Se llama un circuito equilibrado. Luego, en el siguiente tema veremos circuitos un poco más difíciles, que donde no sean iguales, estén desequilibrados. Pero bueno, si son iguales, vemos que están desfasados. Esta es nuestra desfase de vectores, tanto de intensidades y su 2 y su 1 y sus 3, desfasados a 120 grados, como las tensiones. Vemos que estas tensiones son las de línea, que es 1, 2, la tensión entre el punto y 1, 2, que sería suma de U10 más U20. Aquí. El 1, 2, si lo despejamos aquí, sería U10 menos U20. Esto lo ponemos aquí, despejamos. El U1, 2 es la tensión entre 1 y 2, es este menos este, aplicando mallas. Entonces, vemos que la tensión 1 y 2, que esta es la de línea, es la suma vectorial del 1,10 menos el 1,20. El 1,20 es este. Al ponerlo menos, cambia de sentido hacia arriba. La suma vectorial de estas dos tensiones de fase, vemos que es la tensión de línea 1, 2. Vemos aquí tenemos un triángulo equilátero, donde está compuesto de dos triángulos rectángulos, este y este. Si analizamos por separado, podemos ver aquí. Vemos aquí la tensión de línea es igual a la tensión de fase U10 más menos U20. ¿Qué quiere decir? Que la tensión de línea está desfasada a 1, 2, desfasada de las 230 a 120 grados. Aquí hay 120 grados. Como la tensión de línea
respecto al origen está en 90 grados, 90 menos 120 grados quiere decir que aquí hay 30 grados. Es decir, la tensión de línea respecto a la tensión de fase en un circuito equilibrado está desfasada 30 grados. Vemos claramente. 120 menos 90, para 90 más 30 es 120. Esta es 90 grados. ¿Vale? Ahora, vemos que la suma de los vectores e intensidades dijimos en el vídeo anterior que eran cero, es decir, vectorialmente este menos este, digo la suma de este más este, si este lo pongo aquí, al final la suma es cero, ¿vale? Ahora, ahora estamos con las tensiones de línea, con esto. Si este triángulo lo analizamos, vemos que el cos de 30, porque cos de 30 es este lado, la hipotenusa de este triángulo, vamos a analizar este triángulo. La mitad de la tensión de línea, la mitad, la tensión de línea 1, 2, la mitad desde aquí hasta aquí es igual que este triángulo. La mitad de tensión de línea es el cateto de cos de phi de 30, siendo la hipotenusa la tensión de fase 10. Bueno, estamos analizando este pequeño triángulo, ¿vale? Entonces, como sabemos trigonometría, podemos definir trigonométricamente esta fórmula y llegamos a la conclusión que la tensión de línea es raíz de 3 veces tensión de fase. Fórmula importante, la tensión de línea es raíz de 3 veces 1,73 veces mayor que la tensión de fase, es decir, 400 voltios es igual que 1,73 por 230, ¿vale? Aquí vemos la raíz de 3 como la tensión de fase es mayor, la tensión de línea es mayor, raíz de 3 veces que la de línea. Aquí tenemos el triángulo que estamos analizando es este, ¿vale? La tensión de línea, la mitad de ella es igual a la tensión de fase y raíz de 3. Bueno, pues hasta aquí. Siguiente vídeo será conexiones de receptores.